Buenas, en este video voy a obtener la mediana para datos agrupados. Tenemos entonces la siguiente tabla que nos indica el número de intervalos, sus límites, el punto medio, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. ¿De acuerdo? Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. Esta está tomada del texto guía. Entonces nos dice que la mediana es igual a LMD, significa límite inferior de la clase de la mediana. ¿De acuerdo? N sobre 2, N es el tamaño de la muestra, lo vamos a dividir entre 2, va a decir la mitad del tamaño de la muestra, y le vamos a restar la frecuencia acumulada de la clase anterior a esa mediana. Y bueno, después de que ya tengamos esa diferencia, lo vamos a dividir por la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, la frecuencia de la clase, la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Y luego lo multiplicamos por su amplitud, o sea, por el ancho pues del intervalo. Bien, vamos entonces a aplicar la fórmula. Vamos a decir entonces que la mediana, bueno, va a ser igual. Voy a ir reemplazando cada uno de estos valores de acá, los voy a ir señalando. Entonces, primero debemos de sacar la mitad, ¿cierto? Para saber cuál es el límite inferior, primero debemos de sacar cuál es la mitad de nuestros datos. Entonces vamos a decir, en este caso nosotros tenemos 66. Entonces va a ser 66 dividido 2 y eso nos va a dar igual a 33. Vamos a tomar el número que le sigue, es decir, el número siguiente a 33, ¿de acuerdo? El número siguiente a 33. Aquí en la frecuencia nos damos cuenta, pues fácil, aquí quiere decir que en este intervalo van 13 números, ¿cierto? Van 13, hay 13 datos. En este hay 12, entonces sumaríamos 13 y 12, pues nos va a dar 25, van 25, 25 y 8 nos daría 33. El número que le sigue va a caer en este intervalo, es decir, va a estar acá, en este, digamos que frecuencia es 9. Entonces, este es nuestro intervalo que contiene a la mediana, digamos así, ¿cierto? El intervalo donde se ubica la mediana. ¿Listo? Entonces, ahora sí ya podemos identificar cuál es nuestro límite inferior. Entonces, nuestro límite inferior es este, ¿cierto? Mire que acá, límite inferior. Entonces, aquí tenemos nuestro límite, 842, aplicando pues la fórmula, sigue más, y eso pues vamos a, entonces ya sabemos que n dividido 2 nos dio 33, menos, ojo, la frecuencia acumulada anterior, ojo, frecuencia acumulada anterior a donde se ubica la mediana. Entonces, nuestra frecuencia anterior acumulada es esta, ¿cierto? Esta es nuestra acumulada anterior, es decir, menos 33. Bueno, ahí coincidió que nos dio pues 33 también, ¿cierto? Dividido la frecuencia absoluta de la mediana. Es decir, que nuestra frecuencia absoluta donde está la mediana es 9, ¿cierto? Y todo esto lo vamos a multiplicar por la amplitud. Repito, la amplitud, si no nos la dan y tenemos los intervalos, simplemente tenemos que restar los límites inferior y superior del mismo intervalo. Entonces, si cogemos el primero, eso nos quedaría 828, que es nuestro límite superior, menos 821, que es el límite inferior, y eso nos va a dar 7. Y aquí multiplicamos por 7. Bueno, luego ya entonces desarrollamos esta operación, ¿sí? Con calculadora, celulares, bueno, ya ahí miramos a ver. Entonces,
simplemente es como resolver esta operación. Y esto nos daría 842. Bueno, recordemos que 33 menos 33 serían 0, ¿sí? 0 dividido 9 nos va a dar 0 y 0 por 7 nos va a dar 0. Coincidencialmente, ¿cierto? En toda esta operación nos dio igual a 0. Entonces sería 842 más 0. Pero bueno, sabemos que eso va a dar lo mismo. Entonces simplemente ya nos queda 842. Lo que tenemos que hacer es sumarle el valor que nos dé acá después de que hagamos pues esta operación. Y esa va a ser nuestra mediana, ¿cierto? Que sabemos que la mediana divide al conjunto de datos en dos partes iguales, en 50 y 50. La interpretación, el 50% está por debajo de 842.000, estos son los salarios de los empleados de una empresa, entonces la interpretación sería que el 50% está por debajo de este salario, esto está en unidades de 1.842.000, o también podemos decir que el 50% está por encima de este salario. Cualquiera de las dos interpretaciones pues es válida para la mediana. Bueno, espero con este video dar algunas aclaraciones y que sea de ayuda para todo aquel que lo vea. Muchísimas gracias.